Hola, un saludo a todos. Bienvenidos a las redes sociales del diario La Nación. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña Juan Pablo Tovar, es directivo de la Central Unitaria de Trabajadores y líder vocero del Comité Departamental de Paro en el Huila. Señor Tovar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por la invitación y un saludo fraterno a todos quienes nos observan. Señor Tovar, la gran noticia de la semana tiene que ver con las manifestaciones multitudinarias contra la reforma tributaria. En Neiva, según las autoridades, más de 10.000 personas salieron a marchar y una de las cosas que más se está destacando alrededor de estas protestas es lo multitudinarias que fueron. ¿Qué significado, o en el caso de Neiva, cómo se logró esto? Bueno, yo pienso que en primera medida es la expresión tangible de la inconformidad social a partir de un sinnúmero de decisiones políticas que mantiene este gobierno y que no recoge el sentir de toda la población. Desde el Comité Departamental de Paro, que es una plataforma que se creó desde el 2019 cuando ingresó el paro nacional, está articulada o llegan ahí diversas organizaciones sindicales, sociales, políticas, defensoras de derechos humanos, campesinos, indígenas, y lo menciono así porque en buena medida eso fue lo que garantizó el poder de convocatoria que se llevó a cabo a partir de los puntos que organizamos y definimos de manera colectiva. No quiero decir con esto que toda la gente que salió fue a partir de la convocatoria del comité, pero sí un gran número de personas que no hacen parte del comité llegaron a los puntos que definimos colectivamente. Creemos que el balance es muy positivo, muy positivo. Creo que la ciudadanía respondió. Los ejercicios de campaña antes del paro como tal, en el Parque Santander, cuando fuimos a los barrios, creo que surtió los efectos y se demostró en la calle. Fue una expresión total de expresión de inconformidad, pero también desde la alegría. Observábamos cómo también nos acompañaban expresiones artísticas y demás, y también se mostró esto en el Parque de Santander. De todas maneras, decir que, digamos, esta convocatoria del Gran Paro Nacional no era solamente por la reforma tributaria, no era un paquete, la consigna era por vida, paz, democracia y contra el paquetazo y la reforma tributaria. Vida por el asesinato de líderes y ciudadanos del común sigue avanzando y no hay una respuesta estatal de las instituciones que le corresponde para poder que esto no se siga presentando. Más de 1.000 líderes sociales después de la firma del Acuerdo de Paz del 2016, dentro de ellos firmantes del acuerdo, los compañeros de la antigua FARC, más de 200 líderes sindicales, sociales, comunales y demás. La ausencia del cumplimiento del acuerdo de paz por parte del Estado. Vemos el caso de Algeciras, que la violencia sigue aumentando y en esencia nosotros creemos que tiene que ver con la falta de implementación del acuerdo, como ha sucedido en otros tiempos también. Y el constreñimiento de la democracia, bueno, la presencia de la violencia es una evidencia de la ausencia de democracia en el país, y pues todos sabemos que los órganos de control vienen siendo cooptados por el partido de gobierno, y a partir de eso pues se dan las posibilidades para que Álvaro Hernán Prada renuncie para no ser investigado por la Corte y la Fiscalía, que es el amigo del presidente de la República. También quiero decirlo porque tiene que ver con ello, en contra, rechazando la aspersión nuevamente con glifosato, que no es la salida política, va en contra incluso de la decisión de los Estados Unidos en su política antidroga, el desplazamiento de campesinos producto de las represas, como en el caso del Quimbo, que es una situación que viene en defensa de los campesinos Jasoquimbo y otras organizaciones más. En fin, son un sinnúmero de situaciones. De hecho, y algo más, la protesta de los taxistas, que los compañeros taxistas también se vincularon. Nosotros antes del paro vimos la protesta de ellos, nos acercamos y se vincularon al paro desde sentir propio el rechazo a la reforma, pero también su lucha particular, que es para que se derogue o se elimine ese proyecto 003 que está en discusión, sea retirado, que sería un golpe muy fuerte porque permitiría que privados o particulares también pudieran prestar el mismo servicio sin las condiciones que le exigen a ellos.
Señor Tovar, ¿qué tan molesta salió la gente a marchar esta semana? Yo no diría, fue una molestia, pero digamos muy canalizada. Es decir, es que la verdad, uno diría, se dice que el gobierno Duque, pero también los partidos de coalición de gobierno, Partido Conservador, Cambio Radical, obviamente el Centro Democrático, dice que está de espaldas al gobierno, pero yo creo que es más que eso. ¿Cómo es posible que en medio de una crisis sanitaria se les ocurre colocar IVA a los servicios funerales? Eso no tiene cómo entenderlo. ¿Qué mensaje le envía a la sociedad? Pero que también en el marco de implementar una reforma tributaria donde mantiene las exenciones tributarias al gran sector financiero y gran capital, pero quiere que seamos los trabajadores. Y dentro de eso me tengo porque en muchos momentos se habla de la clase media, pero muchos a quienes nos catalogan en clase media no somos clase media. Yo me gano 2.500.000 pesos, yo no me considero de clase media. Yo soy un trabajador, que me he tenido que endeudar para estudiar y bueno, yo estoy pagando un sinnúmero de cosas, pero a mí me van a colocar a pagar la carga tributaria para recoger un dinero que se dice que es para poder cumplir con lo que se gastó en el marco de la pandemia, pero hay mucho informe donde se dice que eso no es del todo cierto, hace parte del hueco fiscal que se creó con las anteriores reformas tributarias de este mismo gobierno y bueno, eso genera mucha indignación. El hecho de que quieran colocarle peajes al interior de las ciudades, que pongan a colocar peajes a las motos, bueno, y un sinnúmero de otros temas o elementos que tiene esta reforma que dentro de la exigencia nuestra es que sea retirada. Porque es que el gobierno Duque es muy astuto. Él hablaba de ir en contra de la corrupción, pero la idea de mantener la discusión en el Congreso es dar la posibilidad para que la mermelada exista y en ese sentido pueda salir adelante. Afortunadamente el clamor social se mantiene en las calles. Aquí, después del 28, y ante la actitud de Duque de mantener la reforma, nosotros aquí desarrollamos acciones. En la noche se hicieron cacerolazos en el Cándido Leguízamo, en la Olímpica por la vía Max Duque y una receptividad muy importante. Y también sabemos que en municipios como Rivera, Campo Alegre, Pitalito, bueno, La Plata, quizás no tengo la información de los otros, pero en todo eso hubo acción de protesta. Señor Tovar, esto que ocurrió, que hemos visto, que vimos el miércoles pasado, esas multitudinarias marchas, ¿considera usted que son la continuación de lo que vimos en el país a finales del año 2019? Totalmente, porque es que, digamos, y aquí me detengo y le agradezco la pregunta, porque la crisis económica no inició en el medio de la pandemia. La crisis económica se agudizó en el tiempo de pandemia, porque recordemos que desde antes de esto veíamos cifras que tienen que ver o tienen una relación directa con el tema de la productividad y la economía, y fue el desempleo. El desempleo durante el inicio de todo el gobierno Duque fue aumentando, y obviamente en estos tiempos sucedió de esa misma manera. Una crisis económica que se sostiene y que venía desde antes, producto del sostenimiento de medidas de corte neoliberal que ya no tienen nada que ofrecer a la sociedad. Hoy lo que observamos en el país es la necesidad de un cambio de sistema que pueda dinamizar la economía, porque es que en el marco de esta reforma, las afectaciones a los trabajadores, pero también a la posibilidad del avance y el crecimiento económico en el país. Es totalmente regresiva también en esos términos. Y es la continuidad, claro, porque es que no no se ha modificado el asunto. Hasta en la devolución del IVA, también va a ganar el sector financiero. Entonces, fijémonos que son un sinnúmero de decisiones que se vienen tomando y que no es de ahora, sino de tiempo atrás, y obviamente el clamor social es muy fuerte. Las fuentes de información donde la gente tiene la posibilidad de tener acceso a una información un poco de mayor objetividad. Y bueno, hay una juventud que sigue asumiendo con gran decisión las riendas de un futuro que deberíamos habérselo generado nosotros, pero que son ellos los que están hoy al frente, como siempre, y con toda esa vigorosidad, y por eso nosotros acompañamos todas esas dinámicas. Señor Tovar, hoy muchos están coincidiendo
en que tenemos a un presidente como Iván Duque desconectado de la realidad que vive el país. ¿Usted también lo ve así? Sí, pero también creemos que puede ser una estrategia del señor Álvaro Uribe Vélez para colocarlo ahí para después aparecer él como el salvavidas y que vuelva nuevamente a tener el poder sobre la población para colocar otra persona para gobernar en cuerpo ajeno. Nosotros tenemos claro esta situación. Por eso, digamos, dentro de este ejercicio de protesta se dan muchos espacios de diálogo y asambleario para la gente para hacer análisis de la situación, lo que viene sucediendo y obviamente lo que nos corresponde seguir realizando para sacar adelante esos objetivos que nos convocan. Y en ese sentido, pues lo que hemos podido definir es seguir articulando procesos. Es una desconexión, pero a veces pensamos que puede ser algo premeditado y creo que estamos empezando a avanzar en preparación. En clave, también hay que decirlo así, estamos en clave de pacto histórico. Estamos en clave de pacto histórico, más allá incluso de lo que se viene planteando desde el orden nacional. A partir de lo que observamos, hoy la ciudadanía, la población, la participación de la gente de los barrios es muy importante, lo cual demuestra que la gente está en función de qué vamos a hacer para no seguir permitiendo que esas decisiones y esta forma irrespetuosa de atender a la población siga existiendo en el poder político nacional. ¿Y ya se están preparando para el 19 de mayo? ¿Considera que va a ser igual de multitudinario como lo que vimos el miércoles pasado? Los trabajadores somos los que producimos la riqueza de las naciones. Y aquí todos somos trabajadores, pero que se hace en el marco del paro nacional. Porque es que tiene que ver con lo mismo. Hay una situación dramática en los trabajadores. El 70% de los trabajadores son tercerizados. Existe una persecución sindical enorme y dentro de eso aprovecho para denunciar la situación que se presenta en Ciudad Limpia. Los trabajadores que desarrollan un trabajo tan importante en la recolección de basura y hay una sistemática persecución laboral, sindical en esos compañeros que se observa. No se ha permitido que puedan participar en las marchas, en el paro el 28, no se les dio el permiso para que pudieran participar en una acción más dentro de muchas que se vienen desarrollando en contra de que pueda existir ese sindicato, que es un derecho que tenemos todas y todos. Señor Tobar, le pregunto por algo que han marcado estas movilizaciones también, si bien lo nutridas y el mensaje importante, pero también los hechos violentos. Y hoy muchos están diciendo que esos actos de violencia, de vandalismo, los han calificado así, pues desdibujan o empañan el mensaje de la protesta. ¿Usted qué piensa desde el Comité Departamental de Paro en el Huila de estas manifestaciones de violencia? Y concretamente le pregunto por el ataque a los monumentos en la ciudad de Neiva, lo que vimos del derribamiento de la estatua de Misael Pastrana Borrero, del ataque al busto de don Diego de Ospina y Medinilla, el fundador de la ciudad. Bien, pues yo creo que a esto hay que darle un contexto, ¿no? Hay unas acciones o digamos se precisa mucho sobre unos actos de violencia, pero nosotros consideramos que también es bastante violencia o bastante violento o más violento aún el diseño de políticas que hacen que la gente hoy aguante hambre. Tenemos 1.7 millones de colombianos que se están acostando con 2 comidas diarias. Y esto es producto, mientras que vimos que el año pasado, y hablo en datos de estos tiempos de pandemia, el año pasado el sector financiero ganó billones de pesos en medio de una crisis económica. ¿Cómo entender eso? ¿Por qué pasa esto en un estado? El asesinato de líderes sociales sigue avanzando y no hay una acción, no, a veces no vemos una expresión popular contundente para exigir al Estado que garantice lo que la Constitución establece, que es el derecho a la vida, para cualquiera. Aquí no es solamente para líderes sociales, sino también para cualquier ciudadano. Es lo mínimo que debe garantizar un Estado. Entonces, hay lo que pasó con los médicos, el abandono estatal del sector salud, que hoy, aprovecho para decirlo, perdóneme, Jesús, hoy está en debate el proyecto 010, que es una reforma totalmente regresiva
para el sector salud, para los trabajadores de la salud, pero para la salud de todos los colombianos. Nosotros ya conocemos cuáles son las condiciones de la salud del pueblo, pero ahorita quieren acabar lo poco público que hay en el sistema para seguírselo entregando y feriando a las EPS. Eso no es violento. ¿Cuánta gente no ha muerto producto de la política diseñada en el Congreso de la República? Yo menciono esto porque tiene que ver con lo otro, con el descontento. Por eso es que el poder político de este país tiene que entender el clamor social. Aquí algunos políticos decían que tenían que entender, o si no, eso se va a convertir en un conflicto muy fuerte social. Porque es que observamos que tienen las posibilidades de diseñar las políticas para poder resolver los problemas de la gente, no lo hacen, sino que los agudizan. Entonces, yo considero que eso tiene que ver con una lucha simbólica. Tiene que ver con una lucha simbólica, que hay otras cuestiones que también hay que definirlas y por las cuales se debería expresar un clamor mucho más fuerte, que son expresiones fuertemente violentas de lo simbólico y que afectan a la sociedad. Esto no es nuevo. Recordemos que el tema de los símbolos viene dándose desde el año anterior. Los compañeros indígenas que también hacen parte del Comité Departamental de Paro, con todo el genocidio que padecieron, están en una situación de este tipo. Yo creo que eso debería abordarse en una discusión muy académica para poder comprender qué es lo que se quiere transmitir en esas situaciones. Y lo otro, obviamente esto no fue convocado, no fue algo que hubiéramos organizado del Comité Departamental de Paro, fue algo que se desarrolló ahí. Nosotros lo expresamos cuando dialogábamos con la administración local. Y aprovecho esto, discúlpeme Jesús, sí, para poder rendir un homenaje al compañero Juan Diego Monroy, compañero estudiante de artística de la Universidad Surcolombiana. En el marco de la protesta falleció. No entendemos por qué no había una ambulancia a los alrededores del Parque Santander después de que en la mesa de coordinación se exigió y se insistió en esto. Y bueno, tiene que avanzar la investigación a ver qué ha sucedido en torno a ello. Señor Tovar, frente al tema de los monumentos, no es con lo que usted dice, no es una manera de legitimar esta clase de hechos contra bienes públicos de una ciudad. Se puede entender de diversas maneras. Yo por eso hago un contexto. Recordemos que Pastrana es recordado también históricamente por una discusión de unas elecciones donde en la noche estaba ganando bueno, se me va el nombre. El general Pinilla, Rojas Pinilla. El general Pinilla, y al día se fue la energía, del día siguiente amaneció ganando Pastrana. Bueno, y Ospina, pues, tiene también que ver con algo, una situación complejísima. Es una discusión histórica. Yo no lo legitimo. Yo lo que creo es que hay que aprovechar la situación para dar una discusión importante en torno a qué es lo que hay a partir de esto que se viene dando, que vuelvo y digo, no es solamente aquí en Neiva, esto viene dándose en diversas ciudades de nuestro país. ¿Van a venir más movilizaciones sociales, señor Tovar? Claro. Yo creo que aquí también hay que ser muy sinceros y francos de parte del gobierno nacional, porque por eso nosotros le decimos, nosotros entendemos la realidad del coronavirus, eso es real, nosotros no lo escondemos, pero nosotros no vamos a la calle por capricho, realmente, y por eso en muchas de las entrevistas decíamos, el gran convocante del paro es Iván Duque, retire la reforma, diseñe una política clara para que se pueda tener el asesinato de líderes sociales, implemente el proceso de paz, garantice condiciones para el sector salud, garantice y proteja a los trabajadores, pero no hay nada, enciérrese y usted mira a ver qué come en su casa. La persecución contra el magisterio colombiano que hace el partido de gobierno, los señalamientos, o sea, en fin, son un sinnúmero de cosas. ¿Quién tiene la posibilidad de detener las movilizaciones sociales entendiendo el concepto profundo de la democracia? Quienes tienen el poder político de este país. Si eso no se resuelve, la gente sola. Aquí hay que decir una cosa clara. La gente, mucha está saliendo sola a la calle. Mucha sale sola a la calle. Hay convocatorias y están llegando y están en función de cómo se pueden articular. Nosotros en muchos momentos lo que hacemos es recoger algunas expresiones, mirar cómo se articulan y cómo se le da un orden más claro. Y eso lo entiende, lo tiene claro la Procuraduría
regional, al cual agradecemos al Ministerio Público que acompaña todo este tipo de iniciativas y constantemente estamos en diálogo con ellos y con la administración para coordinar diversas manifestaciones sociales de este tipo. Ya le iba a preguntar por eso, mantener las movilizaciones o seguir con las movilizaciones sociales, ¿no cree que es echarle candela, echarle leña al fuego en momentos en que estamos en el tercer pico de la pandemia, señor Tovar? Si lo colocamos en contexto, no se debe entender así. Vuelvo y digo, nosotros no somos la causa, nosotros somos una consecuencia de. La movilización y el paro es una consecuencia de. Nosotros no le podemos, es como tratar de decirle a alguien que le están machucando un dedo, no grite. Eso es lo que está pasando, el paro es eso, el paro es el grito. Quien está ocasionando el grito es quien nos golpea, y quien nos golpea es el bloque de poder que sigue implementando decisiones como llevar a cabo una reforma tributaria para irse a comprar unos aviones de guerra que cuestan 14 billones de pesos. Hay un político que salió a decir, no, es que en la reforma no dice eso, pero no tiene que decirlo, pero es que de todas maneras, con la plata que se va a recoger, pues van a comprar 14 aviones de guerra por un costo de 14 billones de pesos, mientras hay 1.7 de millones de colombianos que están comiendo 2 veces al día y la pobreza extrema aumentó por 3 millones de colombianos. Tenemos aproximadamente 7 millones de colombianos en el marco de esto. ¿Quiénes generan el problema? Claro. Pues, señor Juan Pablo Tovar, directivo de la CUD, vocero del Comité Departamental de Paro en el Huila, ha sido usted muy amable. Mil gracias.